Buenas noches, un saludo muy especial a todos los hermanos de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Suba y demás hermanos y amigos que nos ven por las redes sociales. Quiero dar un saludo muy especial a todos los profesores de la Escuela de Líderes de nuestra iglesia que terminaron las clases en forma virtual para todos los estudiantes que estuvieron preparándose en este tiempo en la Escuela de Formación Integral, la EFI. Y también quiero agradecer a todos los hermanos de la iglesia que han contribuido con víveres, con mercados y ofrendas para ayudar a personas de la iglesia en este tiempo de cuarentena. Muchas gracias, que Dios honre sus finanzas, las multiplique al 100 por 1, y gracias por tener en cuenta ese texto que dice: y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque tal sacrificio se agrada a Dios. Mi clamor, y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras. ¿Quién soy yo para que ni tú pienses y que escuches mi clamor? Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras, me asombras, me asombras. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Tu amigo Quiero invitarles ahora para que entremos a una palabra que espero tenga una connotación muy especial para la vida de todos los que hoy nos escuchan. En el Salmo capítulo 5, versículo 1 al 3, dice la palabra de Dios así. Dice: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Quiero llamar su atención en esa frase final que dice: de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. De mañana oirás mi voz, pero dice: y esperaré. Y en el Salmo capítulo 40, verso 1 al 4, dice el salmista: pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó a mí, oyó mi clamor. Y dice en el verso 2: me hizo sacar del pozo de la desesperación, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Amén.
Vamos a orar, que sea el Espíritu Santo de Dios quien inspiró la palabra de Dios, el que nos habla hoy a través de esta Sagrada Escritura. Oramos, Dios del cielo, en esta noche, agradecidos por permitirnos reunirnos en este lugar. Y oramos, Señor, muy especialmente que tú sigas bendiciendo a todos los maestros de la Escuela de Líderes o Escuela de Formación Integral en nuestra iglesia, que han hecho un trabajo muy esforzado y abnegado a través de una forma virtual con los estudiantes que venían preparándose en la EFI durante este periodo y lograron terminar las clases satisfactoriamente. Muchas gracias por la gestión de los maestros, gracias por los estudiantes también que fueron esforzados, disciplinados y terminaron estas asignaturas. Oramos también en esta hora por todos los hermanos que han estado ofrendando, han estado trayendo mercado, han estado trayendo víveres para ayudar a las personas más necesitadas, y de esta manera se ha podido fortalecer el Ministerio Buen Samaritano y se han podido dar ayudas a unos, a otros, en ofrendas, en víveres, de una forma o de otra. Muchas gracias. Oramos que multiplique, oh Dios, las finanzas de ellos al 100 por 1, prospere sus economías de una manera extraordinaria y sobrenatural. Oramos, Señor, confesando la palabra, que no ha habido justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Tú siempre te las ingeniarás para proveer el alimento para nuestra casa, para las casas de tus hijos. Oramos ahora que el Espíritu Santo sea hablándonos por su palabra, que esta palabra cobre vida en nuestras vidas, que esta palabra, Señor, deje una huella imborrable en nosotros, que esta palabra trascienda hasta lo más profundo de nuestro ser, penetre hasta los tuétanos, los huesos, discierna los pensamientos y haga una obra sobrenatural en nosotros, nos confronte en este tiempo tan específico con la revelación y el consejo que está inmerso en tu palabra para nosotros. Hoy abrimos nuestros sentidos, abrimos nuestra vida para recibir la revelación de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. He titulado esta palabra La espera y la paciencia. Aunque el Salmo dice pacientemente esperé, o sea, primero está la paciencia y luego la espera, yo quiero, bueno, colóquele como quiera, la paciencia y la espera, o como yo le he colocado, la espera y la paciencia. La paciencia por esperar en este tiempo de cuarentena, pues nos muestra cómo este tiempo ha sido tan indispensable, diría yo, que reflexionáramos un tema como este, que es la espera y la paciencia. Bueno, cuando hablamos de la cuarentena, todos sabemos que hubo una prueba de cuarentena un fin de semana, en marzo. Luego vino la cuarentena por unos 19 días, en el 25 de marzo decretaron cuarentena por 19 días. Luego vino la ampliación, más tiempo, el 17 de abril, hasta el 17 de abril. Luego vino el aislamiento preventivo o inteligente, obligatorio. El 4 de mayo comenzó un plan de apertura para algunos sectores de la industria y manufactura, construcción. El 5 de mayo entonces hubo la extensión de cuarentena por 2 semanas más, abriendo más sectores de la economía. El 28 de mayo se extiende el aislamiento hasta el 1 de julio, agregando más excepciones para la apertura de nuevos sectores de la economía. Y todo este proceso trata de generar cierta impaciencia, cierto desespero de que se esperaba que la prueba era solo una prueba y ya todo seguía normal, pero pasó la prueba y entramos a la cuarentena, primer tiempo, y entonces pensamos que se acababa ese tiempo y ya todo terminaba. Y luego vino otro tiempo y esperamos que bueno, que después de ese sí, y no, ya vamos para 3 meses y seguimos en este proceso, y esto tiende a generar cierta impaciencia, cierto desespero. ¿Por qué? Porque de repente hay impaciencia porque nos llegan las ayudas del gobierno, se escuchan muchas ayudas y muchos dicen, pero a mí no me ha llegado nada, pero yo toco puertas y que hay más de 1 millón de personas, que hay tantas personas haciendo fila, haciendo turno y no reciben las ayudas. Entonces hay impaciencia porque esas ayudas no llegan y las necesidades siguen vigentes. De pronto hay impaciencia porque hay obligaciones económicas que cumplir y no se sabe cómo hacerse, cómo cumplir con esos compromisos, obligaciones, porque el encierro en casa desespera también tanto tiempo en la casa encerrados, porque también por los niños
que se cansan todo el tiempo estudiando en la casa, en línea, y se cansan. Yo he escuchado de varias familias donde sus niños le dicen a sus papás: están cansados, están aburridos, porque pues es una dinámica nueva para ellos. También para los padres que trabajan en la casa, o los hijos jóvenes en línea, también se torna un poco cansón. Y viene la impaciencia porque hace falta salir en familia o en pareja a un parque, a un centro comercial, a un centro vacacional, porque en puentes o en vacaciones, como pasa en este mes de junio, muchos viajan a pasear y esta vez no se puede. Impaciencia porque se quiere visitar familiares, padres, hermanos, amigos, la esposa, hijos, hermanos, y no se puede. Están en otros lugares dentro o fuera del país y no se puede. Algunos la cuarentena les cogió en un lugar muy distante, fuera del país o en otro lugar de Colombia, y no han podido reunirse con su pareja. Conozco un caso de un pastor, un caso puntual que le sucedió. La esposa estaba en otra región de Colombia y ha pasado el tiempo, no sé si ya lograron reunirse, pero había pasado muchas semanas y no habían podido reunirse como pareja, y así por el estilo. Muchos, cuando llegó este tiempo, estaba la familia por razones de trabajo, por razones de vacaciones, por razones cualquiera de estudio, estaban en otra ciudad, en otro país, y no se han podido reunir, y eso genera cierto desespero, cierta impaciencia. Hay impaciencia por las filas largas en los supermercados, en los centros comerciales para entrar a un almacén. Hay impaciencia por ir a la fila en un banco, las filas que hay que hacer para cualquier diligencia, por el tema de guardar la distancia social. Queremos que se abran los templos y estábamos con esa esperanza, esa ilusión, o estamos, y de repente entonces llega el momento en que ya se van a abrir los templos, pero entonces vienen los protocolos, y los protocolos son muy complejos, muy complicados, y entonces viene la impaciencia también. La iglesia se quiere reunir, los cristianos se quieren reunir, la gente en sus templos, pero nos queremos reunir, pero hay unos protocolos muy complicados y la respuesta de asistencia tiene que ser muy mínima a la capacidad que realmente tienen los auditorios. Hay impaciencia porque se acaban los ahorros, porque el plante que se tenía para trabajar tocó usarlo en comida, en fin, hay mucha impaciencia. Y súmele a eso las crisis familiares, las crisis emocionales, la crisis mental que suscita todo esto que estamos viviendo. Hace unas semanas atrás supe del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que dice el artículo: se impacienta por la cuarentena y propone acabar con ella porque dice que el remedio no puede ser peor que la enfermedad. Paciente el presidente de Estados Unidos, y por eso habla de acabar con la cuarentena. La impaciencia tiene un alto precio, negativo, y al igual que la ira, no está capacitada para dar buenos consejos. Una frase que leí que me llamó la atención. Cuando hablamos de la espera y la paciencia, déjeme decirle que la paciencia ayuda a reducir el estrés. Otra frase muy importante que quiero compartirles con otras que tienen un mensaje con una relevancia para nosotros en este tiempo tan específico: el tema de la paciencia. La paciencia ayuda a reducir el estrés. Las esperas largas en filas generan impaciencia en los centros médicos, en los bancos, en los aeropuertos, en los terminales. Y hoy en esta cuarentena, hoy más que nunca, necesitamos ese elemento inmerso en nosotros, la paciencia. Hay una frase que dice: la paciencia es un árbol de raíz amarga, pero da frutos dulces. Cuando nosotros entendemos esto, entonces, y lo insertamos en nuestra vida, entonces vemos que es valioso tener paciencia. Es un árbol de raíz amarga, pero da frutos dulces. Perdemos la paciencia como consecuencia y decimos o hacemos cosas que no debemos. ¿Cuántas veces fruto de la impaciencia decimos y hacemos cosas que generan heridas, que generan violencia, que generan amargura, que generan división, que generan conflictos? Muchas veces en salas de espera
en algunos filas, tiene que intervenir la policía porque la gente se impacienta porque alguien se coló o porque una atención preferencial a alguien que no hizo fila, que no hizo turno. Y entonces hay palabras agresivas, hay palabras violentas y muchas veces se van a manos y tienen que intervenir las autoridades. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo. En Gálatas 5:22 dice la Biblia: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, y continúa. Pero entre los frutos, entre lo que menciona como fruto del Espíritu Santo, está inmersa la paciencia. Hay una frase que dice: a los que tienen paciencia, las pérdidas, oiga bien, las pérdidas se le convierten en ganancias, los trabajos en honores y las batallas en coronas. Qué bonito. Las pérdidas se le convierten en ganancias, los trabajos en honores y las batallas en coronas. En Romanos 8:28 dice la palabra de Dios que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Eso lo dice el apóstol Pablo a la iglesia de Roma y hoy a nosotros. Estas cosas están pasando si nosotros podemos capitalizar bien este tiempo y lo manejamos con paciencia como fruto del Espíritu Santo. Vamos a lograr que a los que amamos a Dios, si amamos a Dios, vamos a lograr que todo esto, como otras circunstancias de la vida, nos ayudan para bien. Dios tiene un tiempo para todo. Y de algo que yo estoy convencido es que Dios está en control. Nada se sale de las manos de Dios. Y hay otra frase que dice: la paciencia cosechará paz, la precipitación cosechará pesar. Vienen dolores de cabeza, problemas, consecuencias por la impaciencia. Pero cuando nosotros somos pacientes, vamos a cosechar paz. Y otra frase muy sabia dice: la paciencia produce lágrimas, pero al final sonríe. Qué bonito. La paciencia produce lágrimas, pero al final sonríe. El Salmo 126, versículo 6 dice: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Cuando dice irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, eso es igual a paciencia. Va con paciencia, va llorando, va pagando un precio mientras va regando la semilla en el campo. Pero dice la Biblia: mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. La versión Dios habla hoy de la Biblia dice: vendrá con manojos de trigo en sus manos. Eso traerá gozo, traerá alegría. O sea que se cumple lo de esa frase: la paciencia produce lágrimas, pero al final sonríe. La mujer tiende a sufrir pacientemente para dar a luz. Es todo un proceso de preparación para dar a luz, de dolor, de padecimiento, de ejercicio, de un proceso difícil, pero lo tiene que manejar con paciencia para después dar a luz. Pero después de que pasa con paciencia este tiempo, ella sonríe, ella es feliz. Se le olvidó todos los padecimientos que tuvo para dar a luz, cuando puede tener en su seno un hermoso bebé que sonríe, que la mira, un hermoso bebé que puede tener en sus brazos. Se olvidó, dice la Biblia, del dolor con que dio a luz. Una frase dice: lévese el peso y la carga que se lleva con paciencia, pero si es impaciencia, es muy pesada. La carga es leve, la carga y el peso es leve, pero si se lleva con paciencia. Cuando no hay paciencia, todo se torna muy pesado. Otra dice: la paciencia y el correr de los días pueden más que la fuerza y la violencia. La paciencia y el correr de los días pueden más que la fuerza y la violencia. Importante entonces la paciencia. Una última frase que quiero dejarles sobre la paciencia es que el que obra alocadamente traerá dolor a su casa. Este es un acto típico del impaciente: obrar alocadamente, y termina trayendo dolor a su alma. Déjenme compartirle entonces dos reflexiones sobre este tema que traigo para esta oportunidad: la espera y la paciencia. Primera reflexión. La primera reflexión la vamos a llamar: esperar en el Señor pacientemente. No podemos forzar a Dios a que haga algo a nuestro favor.
Dios puede hacer las cosas si nosotros nos rendimos a Él, nos humillamos a Él, reconocemos su grandeza, su señorío. Si nos humillamos, si nos arrepentimos, Él puede obrar milagros, cosas en favor nuestro, pero no lo podemos forzar a que haga algo a nuestro favor. Dios no actúa por la fuerza nuestra. David esperó pacientemente mientras fue perseguido y finalmente le tocó hacerse loco, fingir que estaba loco y irse a vivir en una cueva, la conocida cueva de Adulam, en medio de locos, de enfermos, de endeudados, de amargados, de resentidos. El rey David perseguía a David para matarlo. David tuvo varias oportunidades de matar al rey David, pero nunca se atrevió, porque él dijo que el rey Saúl había sido ungido como rey de Israel por un profeta de Dios, y dijo que no se atrevería a tocar al ungido de Dios. Aunque Saúl tenía loqueras, aunque Saúl tenía bronca contra David, aunque Saúl tenía una perseguidora contra David para matarlo injustamente, y aunque Saúl lo atormentaba, tenía un espíritu malo, David tuvo oportunidad de matarlo y quitarse el tropiezo de encima, pero no se atrevió a tocarlo por temor a Dios. Entonces, en esa persecución, David pacientemente espera mientras es perseguido y tiene paciencia y soporta la persecución, y finalmente ve como el recurso de encerrarse, fingirse loco y encerrarse en esa cueva en medio de personas que uno diría, esta gente no le sumaría nada al pobre David, pero su paciencia lo llevó a vivir con esta gente en esa cueva de Adulam, y Dios lo usó como un instrumento, como un agente de transformación, para transformar a todos esos enfermos, locos, endeudados, amargados y resentidos en los valientes de David, en los valientes de David. Mire que Dios usó a David para tener una trascendencia en medio de su vida de paciencia, tener una trascendencia en gente que necesitaban de un hombre de la talla de él, que pudiera influir en sus vidas, hiciera de ellos personas que pudieran ser de bendición o de beneficio en el posterior reino de David o en la nación misma. Se convirtió esta gente en los valientes, en los guerreros del reino de David después. Pacientemente esperé, dice David. Tenerle paciencia a las personas no es fácil. Ejemplo, tenerle paciencia a la pareja. Una pareja que es muy difícil, que es muy conflictiva, que es muy difícil de comprender, que tiene muchos altibajos. Es difícil tenerle paciencia a la pareja. A los padres. Hay padres que vienen de una formación no la mejor, y de acuerdo a como ellos fueron criados, muchas veces en cosas no correctas, quieren manejar el mismo modelo con sus hijos, y a veces es difícil soportar a algunos padres, tenerles paciencia. Tener paciencia a ciertos hijos rebeldes, difíciles, hijos complicados, hijos que no obedecen, que no se sujetan a la autoridad o a las directrices de la casa. Tenerle paciencia a un patrón que es muy autoritario, que es muy mandacallar, que es muy abusador del poder o de la posición de jefe o de patrón. O tenerle paciencia a un patrón, también a un empleado, a veces cuesta. Tenerle paciencia a un gobernante que promete muchas cosas y no las cumple, cuesta. O muchas veces a los gobernados. Yo pienso ser gobernante es muy complicado, porque muchas veces ellos hacen gestión y ayudan a muchas personas, pero no alcanzan a ayudar a toda la gente. Y el que no logra recibir la ayuda se siente afectado y se impacienta y habla mal de los gobernantes. Así que hay que tener paciencia a los gobernantes, pero los gobernantes nos tienen paciencia a nosotros. Tenerle paciencia a un vecino que es muy difícil. Hay vecinos que son difíciles. Hay gente que ha tenido que vender la casa e irse a otro lugar porque no soportó más a ese vecino, porque intentó de muchas maneras cómo llevársela bien con el vecino o la vecina y no fue posible. Entonces, tenerle paciencia a un vecino no es fácil. No nos imaginamos lo que podemos lograr cuando nosotros le tenemos paciencia a alguien o a alguna situación. Tener paciencia en la oración, como lo presenta aquí el salmista en el Salmo 5. Pacientemente esperé
aquí en el Salmo 40, en el Salmo 5. De mañana me presentaré delante de ti, esperaré, dice en el Salmo 5. Y en el Salmo 40, pacientemente esperé en el Señor, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Está hablando de una paciencia en la oración. Nosotros no podemos orar a Dios y que reaccione inmediatamente. ¿Por qué? Porque Dios muchas veces nos ha mandado a hacer cosas que nosotros o no las hemos hecho o nos hemos demorado mucho en hacerlas, en hacerle caso a Dios. En otras palabras, hemos puesto a Dios a esperar que nosotros hagamos caso a lo que Él nos ha mandado. Y en la actitud nuestra hacia Dios, si queremos pedirle a Dios, coger a Dios de la corbata y presionarlo, que nos tiene que resolver las cosas ya, que nos resuelva las cosas ya. Y se nos olvida que con Dios también tenemos que ir a la sala de espera de Dios y esperar el momento en que Dios ha de actuar. Orar con paciencia y esperar. Jesús dijo: ¿quién de vosotros, por más que se afane? En San Mateo 6:27, ¿quién de vosotros, por más que se afane, podrá añadir a su estatura un codo? Y en la versión Dios ha hablado y reza así. Dice: por mucho que se preocupe, ¿cómo podrá prolongar su vida ni siquiera una hora? Por más que se afane o más que se preocupe. En otras palabras, Jesús nos llama la atención a tener paciencia. La paciencia a la esposa, la paciencia a ese esposo, a esa madre, a ese hijo, a ese padre, esa madre que no cambian. Tenerles paciencia. Muchas veces somos impacientes en las decisiones, impacientes en la economía, hacemos malos negocios que afectan no solo a nuestra vida sino a nuestra familia. Somos impacientes en el matrimonio y tomamos decisiones locas y dañamos el matrimonio. O en el noviazgo somos impacientes y tomamos decisiones apresuradas, no le adelantamos a Dios. En el negocio, en el viaje. ¿Cuántas personas hacen viajes? Porque son impacientes y después dicen: yo para qué me gasté esta plata, para que este viaje yo podía haber manejado esto de otra forma. Pero por la impaciencia hacen viajes y gastan tiempo y dinero innecesario. La impaciencia tiene muchas consecuencias. Muchos se ponen a contender con Dios en medio de su impaciencia. Y alguien dijo que no era sabio contender con el Omnipotente. Dios mismo le dice a Job que, ojo, no debía contender con el Omnipotente. El Salmo 27:14 dice: aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Está hablando de aguardar, de esperar. Pero nosotros, como dice una frase, la espera desespera. Muchas veces no queremos esperar. El Salmo 37:7 dice textualmente el salmista: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Oiga bien, guarda silencio delante del Señor y espera en Él. Si Dios no actúa en el tiempo que nosotros queremos, esperemos un tantico. Dios todo lo hará en el tiempo no de nosotros, sino en el tiempo de Él. Bien dice la Biblia que la voluntad de Dios para con nosotros es buena, agradable y perfecta. El tiempo de Él es el mejor. Las cosas no son mejor en el tiempo nuestro, aunque pensemos que es mejor en el tiempo nuestro. Las cosas son mejor en el tiempo de Dios, que Él conoce mejor todo lo de nosotros, nuestro pasado, presente y futuro, y conoce todas las cosas. Muchos están a la casa de un milagro, y el consejo del salmista es: guarda silencio. O sea, tenga paciencia, espere en el Señor, no se impaciente. Y él dice en el Salmo 40: Dios se inclina, verso 1, dice claramente: y se inclinó a mí, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí. Él está hablando de que Dios se inclinó a él, pero está hablando también que Dios oye. Dice: y oyó mi clamor, verso 1. Y en el verso 2 dice: y enderezó mis pasos. O sea que Dios, en la paciencia del salmista que había orado, en la paciencia del rey David que había, o de David que había esperado, que había tenido paciencia, ahora Dios se inclina, Dios oye, y ahora Dios le endereza los pasos al salmista.
Así que una primera reflexión es esperar en el Señor pacientemente. La segunda quiero dejarles es esperar pacientemente en el Señor en los momentos difíciles. Es muy fácil esperar en Dios cuando todo marcha muy normalito, todo marcha viento en popa. Pero la inquietud donde quiero llamar su atención es esperar pacientemente en el Señor en los tiempos difíciles, como los que ahora se viven en Colombia y en el mundo. Tiempos, podríamos decir, tiempos difíciles. El salmista está en un estado de desesperación, y en ese estado de desesperación, él dice que en el verso 2, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Él se sentía en un pozo, estaba desesperado. En otras palabras, estaba emproblemado. En el verso 2 lo llama pozo de desesperación, o también lo llama lodo cenagoso. Requería que ese estado en que se encontraba David, pozo cenagoso o pozo de desesperación y lodo cenagoso, requería que él se convirtiera en un protagonista de la situación y dejara de ser víctima. Porque eso es lo que pasa cuando vienen los pozos, cuando vienen los tiempos difíciles, los lodos cenagosos, que se entra en un estado de convertirse en víctima en vez de convertirse en un protagonista, a ver cómo sale la situación. Y cuando Dios nos ve haciendo la parte nuestra, Él hace la parte que nosotros no podemos hacer. Como cuando dice la Biblia en el Evangelio que Jesús vio a los discípulos que remaban con gran fatiga, pero no podían avanzar porque los vientos le eran contrarios. Pero Jesús viene a hacer por ellos lo que ellos no podían hacer, y era calmar los vientos. Él como Dios podía hacerlo, los discípulos no podían. El Señor siempre va a hacer lo que nosotros no podemos hacer, pero la parte nuestra, Él espera que la hagamos. Para eso tenemos que luchar con los recursos que Dios nos ha dejado en su palabra, como orar y esperar en Él. Como lo hizo el salmista, pacientemente esperé. Como lo dice el salmista, de mañana me presentaré delante de ti y oraré y esperaré. Tenemos que usar los recursos que Dios nos ha dado. La palabra pozo aquí es igual muchas veces a sueños que teníamos, pero que se fueron al piso, pero que se han ido a lo más profundo. Situaciones en las que hemos caído, ahí se refiere al pozo, donde no vemos quizás el sol, vemos solo oscuridad, y la gente en el entorno lo que hace es una actitud de rechazo hacia nosotros, de crítica, de juicio, de oposición. Eso es caer en ese pozo, pero de allá nos puede sacar el Señor. En Deuteronomios 4:30 al 31 dice la palabra de Dios así: cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios, cuando estuvieres en angustia, dice, y oyereis su voz, verso siguiente, porque Dios misericordioso es, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Mire que Dios tiene soluciones para sacarnos de ese pozo, de ese lodo, de ese estado de desesperación. En 2 de Samuel 22:7 dice, en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios, Él oyó mi voz y mi clamor llegó a sus oídos. ¿Cuándo dice? En mi angustia. En mi angustia invoqué al Señor. Ahí tenemos un recurso de invocar al Señor, de clamar a Dios. Y dice, Él oyó mi voz y mi clamor llegó a sus oídos. El Salmo 31:9 dice, ten misericordia de mí, oh Dios, porque estoy en angustia. Dice el salmista, se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Dice, ten misericordia. Él está orando a Dios en un grito de desesperación y dice, ten misericordia de mí, oh Dios, porque estoy en angustia. Un pozo puede ser también el pecado. El pecado ya ha llevado a mucha gente a sentirse hundida en lo más bajo
ha llevado a mucha gente a sentirse aislada, señalada, rechazada, criticada, enjuiciada por otros, con oposición de otros que no comparten su conducta. Pero ese pecado trae al momento un placer, pero después genera desesperación. Hace que la persona después se sienta en ese hoyo de desesperación. Así que de ese pozo de desesperación, Dios está dispuesto a sacar a cada persona que viene a Él a orar y espera en Él con paciencia. De pronto algunos han caído en el pozo de la desesperación en la familia, o en el ministerio, o en lo sentimental, o en el trabajo, o en los negocios. Han caído en el pozo de desesperación, o en el lodo cenagoso. El lodo cenagoso es la arena movediza. Eso existe en el mundo, la arena movediza. Y hay avisos que dice: ojo, peligro. Y hay muchas personas, dice peligro, arena movediza. Hay mucha gente que no hace caso al aviso. Así pasa con el pecado. La palabra de Dios nos dice: ojo. La palabra de Dios como ese aviso: ojo, peligro, pecado. Y muchos no le dan relevancia a ese aviso y se meten. Y después están en el lodo cenagoso o en el hoyo de la desesperación. En el Salmo 51 uno encuentra la oración del salmista, que por imprudencia se metió en las arenas movedizas del adulterio y del homicidio. Y entonces ahora él está orando en un grito de desesperación, de arrepentimiento, porque no hizo caso a los avisos. Ojo, peligro, pecado, no hizo caso. En el verso 4 del capítulo 40 del libro de los Salmos, nos muestra claramente que dice: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. La confianza se debe mostrar en las pruebas. La confianza se debe mostrar en las luchas. Esto es parte de la paciencia. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Cuando vienen las situaciones difíciles y nosotros tenemos nuestra confianza puesta en Dios, es ahí donde se prueba prácticamente de qué estamos hechos, qué evangelio es el que creemos, qué tan cimentados estamos en el Señor y en su palabra, qué tan arraigados estamos en Jesús, qué tanta claridad tenemos de lo que es tener la fe y la confianza en el Señor y no en las circunstancias. Muchas veces nuestra confianza está puesta en Dios muy fácil cuando no hay adversidades, cuando no hay dificultades, pero cuando vienen estas, muchas veces se pierde la confianza. Es ahí donde se prueba nuestra confianza. Por eso hablo de esperar pacientemente en el Señor en los momentos difíciles. Como me gusta cuando el salmista dice: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Así que demuestre, mi hermano, mi hermana, demostremos todos como cristianos, en medio de la cuarentena, en medio del aislamiento social, en medio de lo que dicen las noticias, que nuestra confianza está en Dios, que hizo los cielos y la tierra, y que Él tiene el control de lo que pasa en el mundo. Nada se sale de sus manos. Digan lo que digan, pase lo que pase, Dios tiene el control y Dios es el Señor de nuestras vidas, de su iglesia, de su pueblo. Así que en estos tiempos de prueba, de lucha, de dificultad, mantengamos arriba, en alto, la confianza puesta en el Señor. Eso es parte de la paciencia. El Salmo 34:8 dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Dichoso el hombre que confía en el Señor, porque dice: gustad y ved que Él es bueno, más que bueno, decía un pastor amigo mío. Él es bueno, es más que bueno. Dichoso el hombre que en Él confía, o bienaventurado, o muy feliz que confía en el Señor. El Salmo 40:12 dice textualmente: porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Así era la situación del entorno
del salmista, de David, rodeado por males sin número. El origen es: me han alcanzado mis maldades. Los pecados de él lo habían alcanzado, dice. No puedo levantar la vista, tengo vergüenza, dice en este salmo. Pero en Romanos 6:23, oiga mi hermano, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, o el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Aunque el pecado nos puede traer muerte, si ponemos la mira en el Señor, si hay arrepentimiento genuino, si hay una renunciación del pecado, entonces viene la dádiva de Dios, el regalo, lo que Dios da, que es vida eterna. El Salmo 40, versos 13 y 14 dice: quieras, oh Jehová, librarme. Quieras, oh Jehová, librarme. Mire, qué interesante. Mientras en el 12 él habla de todo lo que lo rodeaba males sin número, y lo había alcanzado sus maldades, y no podía levantar la vista porque sentía vergüenza. Ahora dice, qué interesante la solución que el mismo salmista en el mismo salmo: quieras, oh Jehová, librarme, apresúrate a socorrerme. Él está orando, él pone su confianza en Dios, él cree que Dios lo puede ayudar. Sean avergonzados y confundidos aún a los que buscan mi vida para destruirla, vuelvan atrás y avergüéncese los que mi mal desean. Y en el capítulo 2 de Primera de Juan, capítulo 2, verso 1, dice claramente el apóstol Juan: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El apóstol Juan dice: esto está escrito para que no le embarren, pero ya le embarraron. Dice: tenemos un abogado, y es para con el Padre y Jesucristo el justo. Si hemos fallado en la impaciencia, hemos fallado en que no hemos confiado en el Señor en los momentos difíciles, hemos pecado contra Dios y hay vergüenza aún de levantar la cara, como le pasaba al salmista: no puedo levantar la vista. Ahí tenemos una alternativa ofrecida por el cielo, y es Jesucristo el justo como abogado. Y en el 1 Juan capítulo 1, verso 9, dice el mismo Juan apóstol: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí está Jesús presto para activar su sangre y limpiar de todo pecado. Vayamos a la sala de Dios, arreglados para ser atendidos por Él, como el médico en la tierra atiende al paciente. Así vayamos a la sala de Dios, y Él está dispuesto para arreglar, para corregir, para trabajar, para tratar en cada área de nuestra vida que necesita un trato de Él. En el verso 16 y 17, para terminar, dice el salmista estas palabras: gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. El salmista ve que hay resultados por haber orado, por haber esperado con paciencia en Dios, por haber buscado su presencia, su rostro, por haber esperado. Gócense, dice, y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación: el Señor sea enaltecido. Hay gozo cuando buscamos de Dios, cuando esperamos en Dios. Y en el verso 17 dice: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Aunque afligido y necesitado, el Señor pensará en mí. Él es mi ayuda y mi libertador. Y le dice a Dios: no te tardes. ¿Por qué dice esto? Porque estaba esperando pacientemente en el Señor. Paciencia es, óigame bien, paciencia en el Señor, o esperar en Él para ser direccionados por Él. Que Dios nos ayude en este tiempo que se está viviendo en Colombia y en el mundo, a tener esa paciencia de la que nos habla con experiencia, en carne propia, que vivió en vivo e indirecto el salmista David. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias por esta palabra. Te pedimos perdón, oh Dios, por las veces que nos hemos impacientado en medio de las circunstancias,
o hemos tenido paciencia porque la situación no es tan compleja, no es tan difícil. Pero cuando han venido los tiempos adversos, los tiempos complejos, como estos tiempos que están viviendo en Colombia y en el mundo, entonces muchas veces se cae en impaciencia, en desesperación, y producto de eso incurrimos en conductas que no son agradables delante de ti, que lastimamos con palabras, o física o mental o emocionalmente a los seres queridos, que hablamos con otras personas de actitud agresiva, violenta. Perdónanos, Señor, cuando no hemos tenido la paciencia del Espíritu Santo que debe darse en la vida de todo hijo de Dios. Perdónanos, Señor, y levante en nosotros una generación en la que se produce el fruto del Espíritu Santo, como es el amor, como es la paz, pero como es también el gozo y como lo es la paciencia. Ayúdanos, Señor, que podamos tener nuestra confianza puesta en ti. Que venga lo que venga a este mundo, que venga lo que venga a esta ciudad, que venga lo que venga a este país, que venga lo que venga a nuestro barrio, a nuestra localidad, oh Dios, a nuestro entorno, a nuestra casa. Nada se sale del control de tus manos. Tú estás en control de todo lo que tiene que ver en este mundo, y máxime lo que tiene que ver con tus hijos. Ayúdanos a mantener en alto nuestra esperanza, nuestra confianza en el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios del universo, que por encima de ti no hay nadie más grande. Y entonces, Señor, podamos descansar en la persona de Jesús, en la obra del Espíritu Santo, en las promesas de tu palabra, sabiendo que lo que tú dices es verdad, es sí, amén, sabiendo que lo que tú dices lo cumples. Tú no eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ayúdanos a esperar pacientemente en ti, Señor, a orar, a usar el recurso de la oración como el recurso más grande del cristiano. Orar al Señor, colocar nuestra situación en tus manos, reconocer que dependemos de ti, Señor, que nuestra vida está entregada en tus manos, manifestarte que estamos hechos, Señor, hechos, oh Dios, por los principios de la palabra inmersos en nosotros. Que la palabra de Dios no es solo conocimiento, sino vivencia, experiencia, relación contigo, estrecha, íntima, profunda. Levántanos como una comunidad, como un pueblo, como una generación que amamos a Dios y que esperamos en Dios, que oramos a Dios, que dependemos del Señor, y que en consecuencia, Señor, esperamos pacientemente en ti, Señor, y tenemos la paz que genera, oh Dios, el saber que tú tienes el control de todo y nada se sale de tus manos. Y no importa lo que digan las noticias, no importa lo que digan las encuestas del COVID-19, no importa lo que digan los medios, la última palabra la tienes tú. Y nosotros oramos en el nombre de Jesucristo. Como iglesia seguimos orando y creyendo que tú secas ese COVID-19, que tú lo haces retroceder, y que en su momento empezamos a escuchar noticias diferentes por la intervención divina, en respuesta a las oraciones de los que creemos en el que hizo los cielos y la tierra, de los que creemos en el que murió en la cruz y resucitó y vive en medio nuestro. Gracias por escucharnos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos y amigos. Gracias por escucharnos. Comparte esta palabra con alguien que tú crees que la puede necesitar en este momento específico, un familiar, una amistad. Y bueno, le esperamos este domingo. Tendremos nuestra transmisión a las 10:30 de la mañana, y nuestro enfoque va a ser el día de la Gran Comisión. Un abrazo, se les ama mucho y que Dios los bendiga más.